de semana bastante complicado por aquí, por el sur de España. Y me dijo que había una persona, una mujer, había atropellado a un hombre y la había llevado arrastrando debajo del coche durante varios kilómetros, pero varios kilómetros, bastantes, porque después he leído la noticia y era desde una parte de la ciudad del centro hasta otra zona de la ciudad bastante alejada, y no se ha dado cuenta esa persona que llevaba a una persona debajo del coche. Me he quedado choqueada con la noticia y solamente he podido decir que Dios nos libre, que nos pueda pasar algo así, tanto de una parte como de otra, porque como víctima, imaginaos, o sea, morir de esa manera, y después la persona que iba conduciendo, ¿cómo puede ahora gestionar eso? Madre mía, que Dios nos libre. De vivir situaciones así tan extremas. Y como en este canal pues nos gustan las cosas trágicas, digamos, pues vamos con el capítulo de hoy, que me he decantado por una de las mujeres acosadas, aterrorizadas. Y para no extenderme más, voy a la cuestión en sí, que es la lectura de este capítulo. Esta mujer se llamaba Encarnación Vergara, que no sé si es un nombre real, como he dicho en otras ocasiones, porque cuando busco información no me aparece. Yo creo que cambiaron los nombres. Y se titula este capítulo Víctima del rumor. Voy a acercar el micrófono un poquito más. Y el breve resumen dice: seguramente los culpables no querían ocasionar un mal tan grave. Se limitaron a jugar con el destino, manchando la honra de una mujer. Ella se vio incapaz de sobreponerse a lo que echaba por tierra su vida, por lo que concibió la idea de matar a sus hijos y suicidarse como único medio para escapar de un lugar tan pequeño donde se ahogaba en la maledicencia. ¡Wow! Niños, como sabéis, la gente que me seguís habitualmente, este es el único libro que leo sin modificar el capítulo. Los demás los modifico, pero cuando empiezo a leerlo nunca sé qué me voy a encontrar, y cuando aparecen niños es como wow, ya vamos mal. Los niños y las personas mayores no no puedo con, no puedo. Un campesino, Antonio Pérez Ocete, de 37 años, soltero, se acercó muy de mañana al pozo de la alcoba, situado en un prado por el camino vecinal de Dehesas Viejas a Granada. Era un impresionante
2,5 metros, con una profundidad de 20 y un nivel de agua de 3. Llevaba del ronzal una pareja de mulos, la azada y la alforja al hombro, camino de su labor en una finca cercana. Habría sentido la necesidad de refrescarse un poco y la curiosidad de obtener el estado del pozo. ¡Wow! Al mirar al fondo le cambió la cara. Flotando sobre el agua distinguió sin lugar a dudas 3 cuerpos humanos. Con la cabeza sumergida, se llevó un susto tremendo. Pálido como un muerto, salió despavorido, abandonando los mulos y cuanto llevaba para encaminarse a toda prisa al domicilio del juez de paz. Hacía apenas un cuarto de hora que había salido del pueblo, pero los que le habían visto partir casi no lo reconocían, con el rostro demudado, deseoso de poner su descubrimiento en conocimiento de la autoridad. Constituido el juzgado municipal y el alcalde junto al ancho brocal en compañía de Antonio Pérez, este señaló al fondo del pozo, donde efectivamente aparecían 3 bultos con apariencia humana. Sin esforzarse mucho podían distinguirse las formas, aunque por la posición era imposible saber quiénes eran. «Parece una mujer y 2 muchachos», dijo el alcalde, estando de acuerdo el juez, que ordenó sacarlos a la mayor brevedad. Qué pena. 2 empleados municipales provistos de cuerdas, escaleras y garfios se encargaron de cumplir la orden con exquisito cuidado. A todos les rondaba por la cabeza que aquellos cadáveres podían pertenecer a una joven viuda de 28 años, Encarnación Vergara Lozano, y a sus 2 hijos, Antonio y Manuel, de 9 y 7 años respectivamente. ¿Qué faltaban de esas viejas? Ya iba para 72 horas sin que nadie supiera dónde podían haber ido o por qué se habían marchado. Cuando estuvieron arriba, se confirmaron los temores. Eran ellos. No presentaban signos de violencia y parecían haber muerto asfixiados. Un detalle era el más sobrecogedor de todos. Los cuerpos tuvieron que ser izados y a la misma vez, porque la madre, aun después de muerta, mantenía fuertemente sujetos a los niños por la muñeca, como si sus dedos se hubieran incrustado en la carne durante la agonía. El forense determinó que la muerte les había sobrevenido en un lapso de 35 horas. La investigación, que se abrió allí mismo, habría de concluir que la madre se había arrojado al fondo arrastrando a sus hijos, cometiendo un doble parricidio y quitándose la vida desesperada a causa de un rumor que ponía en duda su honestidad. De esas viejas es un pueblo serrano del término municipal de Iznayoz, a unos 50 kilómetros de Granada, por la carretera de Madrid. En la época, con unos 2000 habitantes que poblaban el caserío blanco, las calles empinadas, en las estribaciones de Sierra Elvira, viviendo del trigo, la oveja y el cerdo. En este sitio soleado que adorna con coquetería las fachadas de sus limpias calles, con flores, había nacido en la llamada del Pecho número 26 Encarnación, la mayor de 3 hermanas. Muy joven contrajo matrimonio con Manuel García, trabajador del campo, natural del pueblo vecino de Domingo Pérez, al que se trasladó el matrimonio. Allí nacieron sus hijos,
Justamente en Joya rueda un cortijo monte arriba, donde junto a los padres del marido fueron felices durante 9 años, hasta que una enfermedad repentina acabó con la vida del esposo en octubre de 1959. La viuda se encontró entonces en la obligación de buscar el apoyo de su madre y hermanos para sobrevivir y sacar adelante a sus retoños. Con ese propósito volvió en noviembre a Dehesas Viejas, puesto que junto a sus suegros no podía ganarse la vida. Encarnación había sido siempre una mujer sensata, seria, reconcentrada. Se había casado como resultado de un enamoramiento intenso que le había proporcionado una larga convivencia rota por la fatalidad. Era ahora una mujer atractiva, respetada por sus vecinos, que tenía como parte fundamental de su patrimonio el reconocimiento de su honestidad. Aunque nadie hubiera podido reprochárselo, huyó de toda clase de relaciones sentimentales, concentrándose en el cuidado de sus hijos. Era una mujer dispuesta a hacerse respetar, con un alto sentido del honor, en un tiempo en el que eso tenía un valor incalculable para toda la familia. Encarna, instalada en la casa de su madre, trabajadora incansable, atendía a cuantos encargos se le presentaban. Limpiaba en las casas, llevaba ropa para lavar, cocinaba o cosía. Aunque se esforzaba al máximo, siempre estaba escasa de recursos, por lo que cuando, pasados 2 meses, le hicieron una propuesta que según la moral de aquel tiempo no era la más adecuada para una joven y atractiva viuda, se vio empujada a aceptar. Su madre le hizo ver los peligros que se derivaban de aquella decisión, pero ella, pensando nada más que en el bienestar de los suyos, no quiso avenirse a razones. El asunto consistía en entrar como sirvienta en una taberna que abría Francisco Benítez, ex jornalero del campo, en la calle del Generalísimo, para servir comida y bebida. El nuevo empresario hostelero estaba casado con Francisca. Martín, y tenía 5 hijos. Sus referencias de Encarnación como mujer limpia y excelente cocinera le habían animado a ofrecerle el puesto. Para ella no era plato de gusto estar siempre expuesta en un lugar de expansión de hombres, donde a veces se bebe en exceso, pero estaba convencida de que las mujeres honradas eran capaces de hacerse respetar en cualquier lugar, cosa que comunicó a su madre para quitarle las reticencias y conseguir su consentimiento. Además, sería solo durante unos meses, hasta que le saliera un empleo mejor en un colegio de Granada, donde necesitaban una cocinera. Ese era su sueño, irse a la capital con sus pequeños, donde podrían estudiar en el mismo centro en el que ella estaría empleada. Sin saberlo, al aceptar aquella ocupación en la taberna, estaba sellando su destino. Comenzaba sus tareas a las 8 de la mañana. Limpiaba, fregaba, preparaba las comidas y despachaba ayudando a su patrón hasta las 9 de la noche, hora a la que iban a recogerla sus hijos. He tenido que cortar por los perros y me he levantado. Le habré dado al micrófono sin darme cuenta que cuando he vuelto no estaba el antipop puesto y he dicho: ¿qué mierda es esto? ¿Qué clase de brujería es esta? No me he dado cuenta cómo se ha caído. Como siempre le busco la parte racional, pues le habré dado al levantarme pues con la manga. No sé,
si fuera cierto, debería haber importado nada más que a sus protagonistas, pero fue desplomándose como una losa sobre la cabeza de la viuda, que siempre había gozado de buena fama. Qué malos son los pueblos pequeños, qué malos son los chismes y qué mala era la época. Todo. Qué pena. Menos mal que hemos pasado ya esas etapas, las mujeres. Quizá era su actitud firme de mantenerse al margen de romances lo que había hecho estallar la maledicencia a cuenta de algún despechado, alma ruin que la pretendió sin conseguirla, o fue una mujer envidiosa de la rectitud y coraje de la que sabía salir adelante, sobreponiéndose a la desgracia, refugiada en el cariño de sus hijos. Lo cierto es que el rumor crecía, extendiéndose por el pueblo hasta crear una situación insoportable en la taberna. Francisca, la mujer del dueño, una señora malhumorada, en la que habían hecho mella los decires, comida por los celos, no pudo aguantar más, haciendo que estallara en escándalo la tensión acumulada. Acusó a Encarnación de cuanto se decía, así como de lo que ella imaginaba, resumiendo sus agravios en supuestas traiciones encaminadas a robarle al esposo. La joven viuda lo negó todo, aguantando la retahíla de insultos, tratando hasta el límite de que la señora recapacitase para no romper el trato laboral que tanto le convenía, pero sin lograr otra cosa que enfurecerla, con lo que arreciaron las acusaciones y la gravedad de estas hasta que, sin poder contener las lágrimas, salió del establecimiento para no volver. Presa de un mar de sensaciones amargas, Encarnación se marchó a casa de su madre, mientras, de las 5 de la tarde hasta bien entrada la noche, se difundía lo que había pasado en el interior de la taberna, tiñéndose de tintes dramáticos. Cuantos conocían la noticia, viciados por el rumor, suponían que había pasado lo que debía pasar. La ofendida había echado de su casa a la advenediza. Encarnación era juzgada sin posibilidad de defensa. Al menos así lo percibía ella, que no trataba de combatir el deshonor, sino que simplemente había interiorizado la desgracia, sumándola a la muerte de su esposo. Las dos cosas eran una pelota muy difícil de tragar para quien gastó sus fuerzas en reponerse de la primera tragedia. Tenía la impresión de que no podría remontar nunca lo que había pasado, condenada para siempre a cruzar las calles con la cabeza baja y sentirse señalada y en boca de todo el mundo. Para ella era algo peor que la muerte. De casa de su madre salió a primeras horas del día llevando a sus hijos. Se dirigió a casa de sus suegros, a donde llegó tras una larguísima caminata. Allí permaneció unas horas y después de comer dijo que se marchaba hacia el cruce de Iznayot, donde tomaría con sus hijos el autobús a Granada para acelerar los trámites del prometido trabajo en el colegio. En todo momento estuvo abstraída, triste y poco comunicativa. Pasadas las 6 de la tarde salió del cortijo, pero en vez de marchar hacia Iznayot, tomó el rumbo de Dehesas Viejas, perdiéndose antes de llegar. Era el 22 de junio de 1960. Un vecino que hizo con ella parte del camino confirmó que se habían separado sobre las 9 de la noche, extrañándole mucho. El
las horas sin dar señales de vida, se inició la búsqueda que habría de concluir de forma tan triste. ¿Qué había hecho Encarnación mientras tanto? Desesperada e impotente para enfrentarse a los que la habían calumniado, víctima de un rumor cuya veracidad nadie aseguraba, creció en su cabeza la idea de mortificar a los propagadores de la falsedad, aunque para eso tuviera que castigarse ella misma. Así llevó engañados a sus hijos hasta el borde del pozo y, agarrándolos con fuerza, se arrojó al fondo. Y hasta aquí este relato. Qué mala decisión, ¿verdad? Como decía antes, menos mal que han cambiado los tiempos y que, aunque la mayoría de las veces somos nosotras mismas las que tachamos de P a las mujeres que viven su vida libremente, dejémoslo ahí. Gracias a Dios el honor ya no es tan importante, digamos, o más bien no lo tomamos tan en cuenta. El ser honorable hoy en día son otras cosas, ¿no? Más bien, no que tengas relaciones con alguien o no las tengas, claro. El machismo siempre, pues, el machismo, no hablo de que los hombres sean machistas, el machismo propio de las mujeres, que lo hay. Los hombres que eran promiscuos son, mira qué macho, ¿no? Y las mujeres, pues mira qué P. No sé qué le puede pasar a esta mujer por la cabeza para tomar esa decisión tan, como diría yo, drástica, ¿no? Tan tajante. O sea, para que sufran por mi muerte, me mato yo y mato a mis hijos. No, chica, no. No, no van por ahí las cosas. Los demás van a seguir su vida, van a sentirse mal